por no decir, yo no tengo mucha confianza, y lo digo directamente en el tema de la OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones, porque no veo pues las cosas serias. ¿Cómo puede ser posible que una persona que postula al Congreso salga porque no inscribió un carro, se olvidó de poner la cochera de una casa que se supone que podría estar o está incluida, ¿no? Y hoy vemos que porque se olvidó de poner un antecedente que es gravísimo, Urresti continúe en la campaña y continúe con la posibilidad de ser congresista. Bueno, en realidad es una incongruencia de la norma que hoy rige el proceso electoral. Para nosotros en particular creemos que la censura o el veto que deben de tener los aspirantes al Congreso debe ser precisamente su quehacer político y principalmente la idoneidad con la cual se han desempeñado en la vida. Es decir, si tienen sentencias condenatorias por delitos dolosos, no deberían de candidatear, y si tienen sentencias por alimentos o omisión familiar o algún delito de feminicidio, tampoco deberían de estar en contienda. El otro tema resulta accesorio, pero es un tema de transparencia. Los funcionarios públicos tienen que manifestar o declarar los bienes que tienen antes de ingresar a la función pública, como los con los que se retiran. Es una forma de hacer control respecto al posible enriquecimiento ilícito que hay. Pero si un congresista hoy día nos presentamos a un proceso electoral y tienen las reglas en la mesa y nos dijeron a todos, tienes que declarar todos tus bienes, bueno, uno ha debido tener la premura de indagar cuáles son sus bienes en su propiedad. Ya, pero ¿qué más grave? Olvidarse, por ejemplo, si yo tengo una casa y digo soy propietario de esta casa y me olvido de poner la cochera, se sobreentiende que es la casa y viene con cochera. En ese caso, eso puede ser delicado y que lo saque, bueno, ok, por olvidarse. Pero dejar a una persona que tiene condenas y que de alguna forma está imposibilitado, es más, solo debió haber informado, porque informando ya era suficiente, pero no lo dijo y continúe. Claro, ese es el tema grave, ¿no? Definitivamente. Yo soy partidario de que los candidatos que tienen sentencias condenatorias no deberían participar de este Congreso. El pueblo peruano ha cerrado el Congreso. Se lo arrancó a Vizcarra, se lo exigió a Vizcarra, Vizcarra entendió y se disolvió el Congreso. El Tribunal Constitucional hace 2 días nos ha dado la razón, le ha dado la razón al pueblo peruano, ha legalizado, ha declarado que es legal la disolución del Congreso. Y hemos tenido la oportunidad, partidos políticos y también la ciudadanía, de renovar este Congreso. Los partidos políticos no están cumpliendo su labor, están presentando candidatos con sentencias condenatorias, con sentencias que los invalidan moralmente, y eso es grave, pues definitivamente esas omisiones no deberían ir. En el caso particular de Urresti, a mí también me sorprende la actitud del Jurado Nacional de Elecciones, porque ese candidato ha debido quedar excluido. No solo porque ha omitido esa declaración, sino porque él tiene una sentencia condenatoria, como dice la norma. Y aunque la sentencia cumplida ya la cumplió, creo que está dentro del periodo donde todavía sigue manchado por esa conducta dolosa por Porque la se ha cual... pedido que no tengan sentencias y sin embargo le han permitido a él. Claro, él tiene una sentencia condenatoria por difamación, que es lo que entiendo. La pena allí era de 1 año, y esa sentencia ya la cumplió, ya la ejecutó, y él se acercó al Poder Judicial y pidió que le levanten los antecedentes porque esa pena ya la había cumplido. Eso es lo normal, pero es una pena en la cual este señor demuestra de que ha actuado dolosamente, ¿no? Entonces, hay un tiempo prudencial en el cual debe rehabilitarse. Según el código, cumplida la pena, pero este señor puede seguir agrediendo verbalmente el honor de otras personas, que es por el Ahora, cual fue sentenciado, ¿no? el problema, profe, también es lo siguiente. ¿Qué pasa? Que dentro de ese grupo hay otra persona que está postulando y tiene más de 50 denuncias. O sea, tiene más de 50 denuncias. Lo vi en televisión y dijo frescamente, yo tengo 40 denuncias o más de 40 denuncias. Creo que son como 100. ¿Puede una persona igual en esa misma lista postular y como si nada y que el Jurado Nacional de Elecciones no diga nada? Bueno, eso es lo que yo vengo diciendo. O sea, definitivamente hemos tenido la oportunidad de hacer decente este Congreso y los partidos políticos no lo están haciendo. Estas organizaciones políticas tienen esos candidatos precisamente porque están armados de ese tipo de gente. Gente que está acostumbrada a delinquir o estar al margen de la ley. Esconderse en la presunción de inocencia teniendo tantas denuncias no es legítimo. Pues definitivamente en 50 denuncias
tenemos la seguridad que algo va a quedar. ¿Y ustedes como partidos no van a hacer nada? ¿No van a hacer algún tipo de pronunciamiento? Bueno, respecto a esa situación, nosotros como organización política creemos que el fuero, quien tiene la autoridad es el Jurado Nacional de Elecciones. El Jurado Nacional de Elecciones también nos ha retirado a nosotros dos congresistas, dos candidatos al Congreso por no tener declaraciones juradas de sus bienes. Y bueno, hemos acatado la disposición porque las reglas estaban ahí para todos. Ya, pero en este caso no van a reclamar. Hemos presentado nuestra apelación respecto a nuestros... No, me refiero a Urresti. En el caso Urresti, bueno, a nosotros en particular creemos que el pueblo debe ser soberano en saber elegir a sus congresistas. El señor Urresti puede ser todo lo florido que quieran, puede ser un buen policía en la calle, pero lo que necesitamos nosotros en el Congreso es un legislador honesto y transparente. Necesitamos que la mujer del César no solo sea honesta, sino que además lo parezca. Necesitamos congresistas que no solo parezcan honestos, sino que sean honestos, que nos den idoneidad y nos den transparencia. ¿Cómo ves tú el tema? ¿Cómo está Rodolfo? Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Rodolfo Martínez por Somos Perú con el número 30. Rodolfo, ¿cómo ves este tema tú? ¿Lo ves justo? En principio, saludar Coco por la entrevista y a Radio del Sur por la invitación. Le preguntaste hace un momento qué podíamos hacer. Nosotros en Somos Perú, lo mejor que podíamos hacer después de estas elecciones es hacer un gobierno electrónico, que todo esté sistematizado. Hay cuestiones que están sacando candidatos por no presentar una declaración jurada. Si tuviéramos un gobierno electrónico, el jurado, la OMPE, los partidos... Estarían enlazados. Exacto, o sea, tan sencillo como eso. Hasta las comisarías, hombre. Y ahí va a haber un tema importante. ¿Hace cuánto tiempo nos hablan de eso y no lo implementan? ¿Cuánto tiempo estos políticos tradicionales nos dicen que todo se debe transparentar? No hay nada. Entonces, a una propuesta, a un problema real, una propuesta concreta de Somos Perú sobre el gobierno electrónico. Sobre lo que pasó con el señor Urresti, ya está en carrera, falta una semana, nos vamos a dedicar nosotros a hacer campaña y a proponer qué es nuestro fuero, qué es nuestro fuerte. Proponer para que la gente pueda tener una mejor calidad de vida. Proponer para que la gente tenga mejor educación y mejor salud. El gobierno electrónico nos ayudaría con ese tema, Coco. Ahora, con relación al tema de Urresti, ¿van a presentar algún tipo de reclamo? Nosotros, no, como te digo, falta una semana. O sea, tenemos que preocuparnos, como dice acá el amigo de Juntos por el Perú, el jurado ya lo decidió, vamos a hacer campaña, vamos a dar propuestas. No queremos caudillos en el Perú. ¿Cuánto tiempo desde la historia republicana estamos hablando de que el Perú es un país de caudillos? Queremos líderes, no esas personas que digan, si yo no estoy, esto no va a funcionar. Mentira, señores, escojan a las personas correctas. Los caudillos se acabaron en el Perú. Necesitamos líderes de verdad. Ahora, el tema digamos, del Tribunal Constitucional, Fernando, el hecho de que se hayan dado algunos acontecimientos no significa de alguna forma ilegal o inconstitucional el cierre del Congreso. Mira, el Congreso no valía nada, estamos completamente de acuerdo, pero la forma como lo hizo el presidente de la República no estuvo bien. Y el resultado del Tribunal Constitucional no puede ser de ninguna manera hecho de esa manera tan ilegal. O sea, ellos han tenido que interpretar la Constitución como tiene que ser, pero ellos han dicho, ya, esto es constitucional y punto. Mira, primero el punto 1. No había un comunicado o una firma de todos los ministros para cerrar el Congreso. 1. 2. No tenían premier, no tenían primer ministro. Firmó Vicente Ceballos sin tener siquiera, sin haber juramentado el cargo. ¿Ok? Luego, si miramos un poco más la situación más al fondo, vamos a encontrar una serie de detalles que se han dado y lamentablemente esto le hace daño a la Constitución. Y el Tribunal Constitucional ayer o antes de ayer terminó mal. O sea, eso tiene que ser considerado o interpretado como un día de luto, de negro. Olvídense del tema político, a quién puede favorecer o no. El tema era que esto es inconstitucional y el Congreso cerrado se mantiene, punto. Eso es lo que debió haber hecho el Tribunal Constitucional. Pero ellos se han zurrado en la Constitución. O sea, la parte política se impone a la ley. O sea, mañana más tarde cualquier presidente cierra porque el pueblo le dijo o porque alguien le dijo. O sea, ¿las leyes están para cumplirlas o no? Bueno, en particular, el Congreso de la República buscó su propio cierre. Sí, y que los dos estaban enfrentados hace rato. Así es. El Congreso se deslegitimó con su falta de autoridad moral, estaba moralmente tachado en el país. Lo que sucedió son hechos políticos. Los hechos legales
están marcados en nuestra Constitución y nuestra Constitución le da al Tribunal Constitucional ser el máximo intérprete de la Constitución. Igual a los jueces pueden Listo. meter la pata también. Entonces, como máximos intérpretes de la Constitución, ellos han hecho una interpretación de la Constitución, a ellos les han dado el poder. Verbo y gracia decir, no puede quejarse el actual Congreso, porque ellos han elegido a estos miembros de este Tribunal Constitucional. Así que se han sometido... No, pero el tema no es quién lo escogió, el tema es la decisión. ¿Es constitucional o no? ¿Han respetado la ley o no? Porque Bueno, lo que dijo Ramos, realmente si no es una barrabasada, es algo completamente fuera de lugar. O sea, no tenía sustento, era casi realmente... Mira, esto lo hace que un alumno de secundaria. O sea, realmente es penoso lo que hizo como dictamen, ¿no? En particular, para mí puede haber contradicciones respecto al fallo, pero estos jueces tienen la facultad de hacer la interpretación Han aprovechado, pues. y esa interpretación, esa facultad que tiene, la han decidido de la forma Pero que no nos conocemos. olvidemos que tú eres abogado. Por No nos supuesto. olvidemos, no nos olvidemos Como una abogados cosa. vamos a tener distintas No, interpretaciones. pero lo que digo es, pero no nos olvidemos que eso crea un precedente. O sea, ya hicieron un precedente, eso queda futuro. Por tanto, eso no puede ser, o sea, mañana más tarde lo van a repetir, lo hace cualquiera. O sea, Por supuesto, ese es el tema. lo que nos ha demostrado este cierre del Congreso es que tenemos un procedimiento que se llama la disolución del Congreso, la facultad, la posibilidad que tiene el presidente de cerrar el Congreso a libre albedrío. Libre albedrío. Puede hacer el presidente, en realidad, lo que ha hecho. Y el Lo Tribunal que le da la gana, no lo que ha Así hecho, sino es. lo que le da la gana. Ese es el problema. Entonces, lo que necesitamos, y necesita el nuevo Congreso, y necesitamos refrescar, es que tenemos que corregir la Constitución. Pero no solo en este aspecto del cierre del Congreso, sino principalmente tenemos que resolver la modificación de la Constitución en su capítulo económico, porque esa es la esencia del problema. Si nosotros hemos tenido este Congreso corrupto, estas mafias organizadas dentro del poder, lo tenemos hace varios años. ¿no? lo tenemos Con hace Mala, 30 años. Con Lo tenemos. Humala, con Toledo también. Con 30 años, Así es. 30 años tiene esta Constitución y nos ha demostrado que esta Constitución solo ha servido para los intereses de ricos y poderosos y para mafias organizadas, para clubes de la construcción. De todos los partidos. Así es. Partidos políticos que han llegado al poder se han puesto al servicio y de rodillas a estos grupos de poder. Ollanta llegó con su nacionalismo, con su cambio, que voy a respetar la Constitución, y lo primero que hizo es ponerse al servicio de la CONFIEP y el Club de la ¿Ollanta Constitución. traicionó a la izquierda o no? Bueno, Ollanta Pues no- ese congreso también estuvo malo, pésimo. Bueno, ha habido varios izquierdistas que se pusieron detrás de él. Sí. Y eso, bueno, y Ollanta, más que traicionar a la izquierda, traicionó al Perú. Porque hubo más del 50% de la población, peruanos comunes y corrientes, que votaron por Ollanta esperando un cambio en nuestro país, esperando que él busque por lo menos las cuestiones básicas del derecho al trabajo, el respeto a los derechos humanos, y Ollanta y su mujer, bueno, su mujer... ¿Alguna vez te has comido un chocolate de 50 soles? No, nunca en mi vida, no lo haría. Qué- Me basta comerme un chocolate de la Ibérica de Quipeño bien rico. Claro, por supuesto, y muy bueno. Los toffees, Por toffees, supuesto. claro. Rodolfo, estás yendo tú al Congreso de la República. ¿Por qué? ¿Qué te animó? En principio, yo soy profesor, soy servidor, Ujú. estoy con mis alumnos en secundaria y en nivel superior. Y lo que me anima es lo que acaban de conversar ustedes. El hecho de que preguntar si fue constitucional o no, el hecho de ver de que la Constitución, nosotros pensamos que sí fue legal en el partido, pero pensamos nosotros que este Congreso que se fue no solamente no nos representaba, sino que cayó en lo más bajo. Y hoy día lo estamos viendo. El día de ayer sacaron un Twitter de uno de los ex congresistas que ahora me parece que está en la comisión, hablando barrabasada y medio insultando a todo el mundo. Nosotros como profesores nos sentimos mal cuando estos señores políticos salen en los medios de comunicación y son polémicos por hablar cualquier tontería. Es que los medios de comunicación explotan esa ignorancia también. Pero ahí está el tema, amigo Coco. Es que el tema pasa más por una parte más política, educativa. El tema, si bien es cierto, ustedes están planteando el tema del cambio en la Constitución, pero el tema de fondo no es la corrupción, no es la delincuencia. El tema de fondo es una buena educación y una buena salud. Si nosotros no son educamos... baluartes y en eso no se puede hacer nada. Pero Coco, No, pero Coco, Discúlpame, Rodolfo. El tema de fondo es el capítulo económico que permite que tengamos una educación deficiente
que grupos de poder Tú eres entiendan de universidad. que la educación Ya, a es ver. una mercancía y no un derecho A ver, un humano. ratito. A ver, Rodolfo. Ya, dale. Lo que pasa es que yo soy de colegio público, soy de universidad pública, ¿ya? Eso es un contexto en el cual nos ha tocado luchar y luchamos más. Está bien, puedes tener razón, pero si no educamos a la población, cualquier constitución que puedan dar, va a venir otro llanta de la izquierda o va a venir otro de la derecha y nos va a tumbar igual, ¿o me equivoco? Una educación de calidad, hermano, y una salud efectiva nos va a hacer cambiar a futuro. Nosotros podemos implantar leyes contra la delincuencia, leyes contra la corrupción. Si me rompes el vidrio. Pero disculpa, pero ahí está el problema. Si no educamos, eso van a ser paliativos momentáneos y cortoplacistas. Aprovechemos el tema de la educación. Fernando, la economía es fundamental, pero ¿hace cuánto tiempo el SUTEP tiene, digamos, dirigentes que son de izquierda, esta Patria Roja metida ahí? Hace años, ¿no? Entonces el tema, ¿dónde está su resultado? ¿Dónde está su labor, su aporte en todo este tema? La parte económica es fundamental, pero y la parte sensible, la parte, digamos, de sensibilidad en cuanto a antes, mis profesores, pucha, yo me acuerdo hasta ahora que eran amigos tuyos, se preocupaban de todo. Eso se ha perdido, eso ya no hay. Entonces yo pregunto, ¿cuál es el aporte que podemos sacar como bandera que el SUTEP ha aportado a la educación? Yo en particular tengo una sensibilidad bastante fuerte por el SUTEP. Mi padre ha sido el primer secretario general del SUTEP, fundó el SUTEP, pero las dirigencias posteriores tienen que responder por sus agremiados, a sus agremiados. Yo creo que el SUTEP ha tenido un capítulo importante en la historia del Perú y en el desarrollo de la educación. El SUTEP ha podido construir mucho más, pero bueno, es la responsabilidad de sus dirigentes. ¿Qué ha hecho el SUTEP por los maestros? Creo que lo primero que le ha dado a los maestros en muchos sentidos ha sido la dignidad de su trabajo. Porque hoy día los maestros, aunque ganen poco, tienen un trabajo digno porque tienen un sindicato que los representa, por lo menos para reivindicar las mayores necesidades que ellos tienen. Sin una organización sindical no hubieran logrado ese pírrico aumento que hoy día han tenido de 170 soles. Pero creo que los maestros pueden ganar más. Fernando, ¿cuánto gana un dirigente del SUTEP? ¿Es cierto que ganan más de 10.000 soles o 10.000 soles mensuales? No creo que eso sea cierto porque un dirigente... Te pregunto porque yo no sé. Yo escuché que en derrama magisterial sí ganan, ¿ah? Bueno, derrama magisterial es un tema diferente, ¿no? En el caso Pero de es lo mismo, son profesores de por medio, es la plata de los maestros. En el caso de los sindicatos, todos los sindicatos tienen generalmente una junta directiva o un comité ejecutivo. El comité ejecutivo puede tener en negociación colectiva el acuerdo de tener dirigentes que tienen licencia sindical y se les tiene que pagar un sueldo. Entonces, si nosotros tenemos dirigentes del SUTEP que tienen la licencia sindical reconocida, el gobierno tiene que pagarles a esos dirigentes con licencia sindical como si fueran un maestro en actividad. ¿Y qué sueldo les tiene que pagar? El que tenían inmediatamente, ¿no? Si era un maestro que estaba en la última escala, en la primera escala salarial, que cobran 2.200 soles aproximadamente, ese será su dieta. Ya no van a trabajar, porque ya no tienen que trabajar, tienen pero que dedicarse es la licencia sindical, ¿no? Así es. Tienen que dedicarse a la labor gremial, ¿no? Ese sería su sueldo. Entonces, eso es lo que dice la ley. Ahora, ¿qué es lo que deben hacer los maestros frente a sus dirigentes? Si sus dirigentes no son buenos, tienen que revocarlos. Tienen que participar del sindicato, que es la única forma, desde adentro y haciendo trabajo gremial y sindical, cambiar a sus dirigentes. Ahora, yo entiendo que hay una dirigencia ahí con alguna tendencia desde varios años. Habrá alguna razón por la cual no se ha cambiado, pero hemos visto que en los últimos años que ha habido un buen grupo de maestros que no reconociendo la dirigencia sindical del SUTEP, dirigió también una huelga, hay que ser objetivos, ¿no? Hubo una huelga en el año, hace 2 años. Paralela. Una huelga y que no era convocada por la dirigencia del SUTEP, pero logró reivindicaciones, logró cuestionamientos a la dirigencia y ahí los dirigentes tienen que poner las barbas en remojo, ¿no? Ahora, ¿tú opinas como maestro que el SUTEP ha tenido un aporte, ha funcionado? ¿Crees tú que te representa? Coco, yo estuve en mis años de universitario, iba al SUTEP porque iba a ser profesor, ¿no? Y yo preguntaba ahí, ¿por qué el SUTEP no agrupa a todos los maestros del Perú? Nos relegaban, cuando ya ejercí mi carrera, a los del sector privado. ¿Por qué? ¿Por qué no representan a todos? ¿Por qué el SUTEP, él habla muy bien que hubo una facción que se separó, ¿sí? Que es el CONARE Radical, ¿no? Entonces, ¿por qué no hay una conjunción? ¿Por qué solamente
un pensamiento político dirige el gremio más importante de nosotros los maestros. No veo yo aporte del SUTEP en todo esto. Nosotros creemos que la gente, los profesores que están afiliados al SUTEP, tampoco están de acuerdo con las dirigencias y que quieren cambiar muchas cosas. La educación en nuestro país ha mejorado. Yo vengo desde el 97 cuando ingresé, cuando un maestro ganaba 460 soles mensuales, Coco. Mis padres preocupados porque había ingresado a la carrera de educación, porque nadie quiere que su hijo sea profesor, se va a morir de hambre, ¿no? Felizmente en todo este tiempo ha ido mejorando, pero faltan muchas cosas por mejorar. Hay algo que quiero plantear específicamente para el tema educativo, no sé si me lo permites. Sí. En el Perú, Coco, existen 31.112 colegios que no tienen título de propiedad. Entonces el Estado no invierte lo que debe, sino lo que puede. Entonces se tiene que impulsar el proyecto de ley de saneamiento físico legal en las instituciones públicas para que estos colegios tengan la oportunidad de tener una mejor infraestructura y cerrar las brechas. El día de ayer me recorrí mi distrito Santa Anita, donde yo he nacido, donde yo vivo actualmente, ¿no? Y hay muchos padres de familias que están haciendo cola por una matrícula, porque el colegio solamente tiene un piso. O sea, imagínate a qué nivel estamos llegando en educación. Mira, lo que están generando algunas personas en este momento, es decir, y no lo explican, ¿ah? Vamos a generar un ente fiscalizador para los colegios. No sé si lo has escuchado. Sí, claro. Señores, si ya tenemos 169.000 chicos fuera del sistema universitario a través de la SUNEDU, que está muy bien, que lo está haciendo muy bien, pero no vio las consecuencias de ello, imagínate que estos colegios de los conos, que cobran entre 150 y 300 o 350 soles, la mayoría va a cerrar, porque no tienen las condiciones básicas de calidad. ¿A dónde van a ir? Yo suelto una pregunta. Déjame por favor terminar. ¿A dónde van a ir? Al público. El colegio público estatal los va a poder absorber a todos ellos si hoy día hacen cola por una vacante. Entonces, no está mala idea, pero tiene que tener visión de futuro, visión de país. En Somos Perú buscamos eso. Si no, nosotros no nos adelantamos a lo que puede ocurrir, vamos a tener 169.000 muchachos que han perdido, la mayoría de ellos, la esperanza de seguir estudiando, la esperanza de ser un profesional. Porque, Coco, igual que tú, que somos profesionales, igual que Fernando, la universidad no hace el profesional hace la universidad. Y eso es lo que buscamos nosotros en Somos Perú. Ahora, la pregunta es la siguiente, Fernando, aprovechando tu presencia. ¿Crees que la ministra de Educación ha hecho bien en decir que va a cerrar colegios privados porque no cumplen la parte técnica y profesional para darle educación a los alumnos cuando tenemos colegios estatales que se caen, no tienen techo, no tienen carpetas? Bueno, esta maestra ha demostrado su inexperiencia, su improvisación. Creo que el capítulo de educación necesita una reingeniería total. En primer lugar, el Estado peruano, como parte de los compromisos internacionales que ha firmado, se ha comprometido, además también internamente la clase política, se ha comprometido a hacer una inversión no mínima del 6% del PBI, del Presupuesto General de la República, en educación. Y no lo viene cumpliendo. Actualmente la inversión en educación no supera pírricamente el 3%. Entonces no está cumpliendo a nivel internacional y a nivel interno. Como país nos hemos comprometido a invertir el 6%. Si hacemos una inversión del 6% del PBI, eso podría significar mejores remuneraciones para los maestros, podría significar mejor calidad de la educación y una mejor infraestructura para los estudiantes. Pero no hay un plan de desarrollo. Lamentablemente... No hay plan, ese es el problema, que no hay planes. Lamentablemente, Sí hay plan. lamentablemente tenemos un capítulo económico que fomenta el negocio de la educación. La educación es una mercancía hoy día. Es un negocio ahorita. Así es. Un gran negocio. Entonces tenemos que fomentan la pequeña escuela privada como la gran escuela, o sea, grupos que tienen cadenas hoy día de colegios grandes y que se convierte en la oferta educativa de la que nos habla aquí el amigo de Somos Perú. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Definitivamente el Estado peruano ha descuidado la educación, la sigue descuidando, porque cumple su doble función este gobierno. Primero, de permitir que los grupos de poder hagan de una mercancía la educación. Y segundo, permitir que tengamos una población que se adormece o se embrutece o que no se educa
para que no pueda despertar frente a la reivindicación de sus derechos. Porque mientras tengamos una educación deficiente, vamos a tener estudiantes que no son críticos de la realidad, que no son capaces de reclamar sus derechos o entender las dificultades que pasan. Y ese es el tipo de educación que nos están dando hoy día. Y con eso todavía incrementan más ese factor, poniéndonos una prensa, una televisión parametrada, medios de comunicación parametrados, que lo que hacen es, más allá de darle ciencia, tecnología, educación y cultura a nuestra población, lo que hacen es embrutecerlos con programas basuras como estos realities que vemos a con común, desnudas, ¿no? Y casi desnudas, ¿no? Estamos con Fernando Ceballos por JP con el número 36, Juntos por el Perú. Está también con nosotros Rodolfo Martínez con el número 30, Somos Perú. El tema fundamental. Ustedes saben que si son fiscalizadores totales, ¿van a tener un problema con el Estado o no? ¿Con el gobierno? No, ¿por qué? La fiscalización se tiene que hacer a todo nivel. ¿Y qué pasa si no le gusta al gobierno? Hay que hacerla. Hay que hacerla. Muchos preguntan y dicen, ayer estaba escuchando, interpelarían a una ministra, vacarían a Vizcarra. Señores, si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Acá no tiene que temblar la mano a nadie. En Somos Perú estamos decididos a hacer las cosas bien. El tema de fiscalización es muy importante. Fernando habla mucho del capítulo económico. El libre mercado te permite fiscalizar, porque la educación es un servicio. Entonces, ¿qué está ocurriendo? No están fiscalizando esos políticos que se fueron, esos políticos tradicionales, porque solamente vieron su bienestar personal y lamentablemente no vieron la visión país, la visión Perú que nosotros sí tenemos en el partido. La fiscalización se va a dar, pero tampoco le tenemos miedo a nadie. Por eso en el partido Somos Perú estamos impulsando la eliminación total de la inmunidad parlamentaria. No la necesitamos. Si la necesitaría alguien, un regidor también fiscaliza con grupos de poder. Un consejero regional también fiscaliza con grupos de poder. Yo he sido dirigente estudiantil en la Villarreal desde el primer año hasta quinto año de mi carrera. También he estado enfrentándome a grupos de poder y no necesitamos ninguna inmunidad para que nos proteja, porque la inmunidad solamente ha servido para que estos congresistas o estos políticos tradicionales se cubran ante la justicia y no llegan a la cárcel. ¿El tiempo te va a dar para eliminar la inmunidad parlamentaria? Si todo se puede hacer, Coco. No, pero el tiempo de un año y medio, el año que van a estar ustedes en este poco tiempo, ¿van a tener opción de poder hacerlo? Porque también ofrece cosas que se puedan hacer. Hay algo que quiero que entienda la población. Si eligen bien a las personas, más que a los partidos, esas personas van a tener la decisión de cambiar el Perú y poner las bases para el desarrollo. El problema está en que si elegimos mal esta vez, vamos a tener en el Congreso otra vez congresistas que se insultan por redes, o congresistas que dicen que yo he llegado acá por mi plata, o congresistas que se escapan de la justicia. ¿La decisión de quién es? Del soberano. ¿Quién es el soberano? El pueblo. Ahí está la decisión. Fernando. Bueno, en particular, yo creo que hay situaciones inmediatas que abordar en nuestro país. Y nosotros, como Juntos por el Perú, no hemos necesitado y no necesitamos hoy día estar en el Congreso para poder cuestionar a un ministro. Nosotros entendemos, claro, que de llegar al Congreso hay ministros que no van a ser aprobados, porque cuando se instale el nuevo Congreso, tiene que venir el gabinete en pleno a pedir la confianza. Y ya hay ministros en este gabinete que no tienen la confianza nuestra ni del pueblo. Así es. Por ejemplo, esa ministra de Justicia que se ríe frente a la muerte de una madre que fue ultrajada y asesinada. Estoy en Navidad, me interesa un bledo lo que le pase al país, me interesa un bledo lo que le pase a alguna mujer. Esa ministra ya está censurada, no puede seguir de ministra. La ministra de Trabajo no puede seguir en esa cartera. Esa señora ministra que fue superintendenta de fiscalización laboral, que en sus narices morían 2 jóvenes esclavizados en las Malvinas, en sus narices, no puede ser ministra de Trabajo. Hoy día han muerto 2 jóvenes electrocutados y lo único que le ofrece al país es multar a esa empresa. Y el Estado es el que gana. A las víctimas y la familia no le toca nada. Así es, porque la multa es para el Estado, porque no hay ninguna indemnización. Ahora, ¿los otros ministros estarán en igual situación? Por supuesto, acabamos de hablar de la ministra de Educación, que en pleno inicio del año escolar, cuando hay una déficit de infraestructura para la educación, está llamando a cerrar
colegios. Está creando la zozobra de la educación. Una ministra que ha debido partir teniendo una planificación de cómo expandir la infraestructura académica y la infraestructura de educación en nuestro país. Esa ministra también está censurada. Ministra que además ha cumplido su rol de mezquinarle un aumento de sueldo a nuestros maestros, que no pueden estar viviendo con condiciones precarias cuando ella es una ministra que gana 30.000 soles. Además le han aprobado un PNUD. Ella se araña por 30 soles que los maestros reclamaban de más de aumentos. Esos ministros están censurados. ¿El de salud? Bueno, hace poco salió la ministra Toma, pero la ministra que ha entrado actualmente muestra también un desconocimiento respecto a la salud. No es posible que se haya aprobado este gobierno, buscando un populismo, llame de que ha aprobado una nueva norma para el aseguramiento universal en salud y lo haga desfinanciado y siga manteniendo un modelo que prioriza a los grupos económicos, porque el aseguramiento universal en salud, tal como lo tenemos, es un diseño que prioriza los intereses de grupos de poder para que hagan negocios con la salud. Y esta ministra ha entrado para implementar y seguir implementando eso. No es posible que el presupuesto que se asigna hoy día para la salud pública sea de 6 soles. Mira, primo, con 6 soles vamos a curar a la población. O sea, si tú vas a una posta, solo hay 6 soles de presupuesto para ti. ¿En qué se gastan 6 soles? En nada. En nada. Eso demuestra la indolencia de este gobierno. Ignorancia también. Por supuesto. La indolencia de esta ministra de Economía, a la que llaman niña, tierna, que no es inexperta. Está en la calle. ¿Cómo puede ser posible que hayan puesto a una niña? Yo, Juan, no estoy en contra. Porque ningún otro funcionario de la aristocracia del Ministerio de Economía ha querido asumir ese cargo. Sentían que la papa estaba muy caliente y además porque se está volviendo inmanejable este modelo económico que no da para más, que necesita ser cambiado por un modelo que integre a nuestra sociedad, que dé el derecho a nuestros trabajadores, que dé el derecho a nuestras personas, que priorice nuestras personas por encima de cualquier interés económico o de empresarial. Esos ministros, como tal, ya están censurados. No necesitamos llegar al Congreso para decir que estos ministros ya han sido censurados. Solitos han tendido su cama. Así que el día que se instale el nuevo Congreso, esté quien habla o esté quien esté, esos ministros ya han partido censurados. No tendrían ningún voto de confianza. Jóvenes, para culminar un poco con ustedes, el tema del endeudamiento del país, entre PPK y Vizcarra han endeudado ya por 55.000 millones de dólares el Perú. Pregunto yo, ¿eso lo tenemos que pagar nosotros? Ustedes, todos juntos. Pregunto yo, ¿eso es normal? Coco, quiero hacer una aclaración. 2 aclaraciones en realidad. Sí existe plan educativo. Sí existe una política educativa. Y el decreto de urgencia... ¿Los libros que han mandado con enlaces? No. Ahí te explico. Y en el tema del decreto de urgencia, Fernando, no sé si has escuchado la noticia hace 2 días en Los Olivos. Una madre de familia estaba muy preocupada porque su hijo ha terminado 5º año secundaria en un colegio informal. Sí, y perdió todo. El decreto de urgencia hace eso. Elimina a los colegios informales, a los que no tienen permiso. O sea, imagínate, y estamos criticando un decreto de urgencia que sí está apoyando, pero que tiene que tener una observación, sí, pero está tratando de arreglar un poco la educación informal que tenemos en nuestro país. Pero en el caso de Sunedo te dan 2 años, o no sé cuántos años, para que logres ponerte en regla. Correcto, yo pero pregunto, en este caso... el problema es el impacto que se ocasiona alrededor, el entorno. En el Lima se van a cerrar 264 colegios. En mi distrito Santanita, 9. O sea, ya sabemos cuáles se van a cerrar. O sea, no es que... ¿Por qué? Porque son informales. Son colegios informales. Para eso está el decreto de urgencia. Pero ¿quién ha permitido que esos colegios informales funcionen? Ya, ese es otro tema. Gobierno, ¿no? Ese es otro tema. Ahora, pero tú estás... Las leyes tienen que ser dadas alternativas concretas a la realidad concreta. Hoy día tenemos Está una bien. realidad. Tenemos estudiantes a los cuales el Estado les ha permitido asistir a un colegio no formal y le vamos a decir tu educación no vale. Ahí tiene que ser proactivo el gobierno, porque si el gobierno le permitió a este colegio que funcione, haciéndose de la vista gorda o no llegando a la supervisión, tiene que solucionar el problema. Ahí eso está, están las pero UGELes. no criticamos y no construimos, ¿te das cuenta? Está bien. No criticamos. Pero ahí están las UGELes, las pero UGELes están locales. hay un tema que alguien también comentó en redes, ¿no? Que decía, lo que pasa que lamentablemente a un servicio le están aplicando silencio administrativo. No sé por qué. No, pero, Le agarraban, mandaban sus papeles y después de un mes que no le contestaban, lo daban como hecho que el colegio podía funcionar. Ahora, en el tema del Plan Educativo Nacional al 2021, tenemos una política de Estado, una política de educación
que no es política de Estado y que cualquier gobierno o cualquier ministro Lo cambia. puede agarrar y lo puede cambiar. Estamos hartos, yo como maestro, de que venga un gobierno Hagan lo que quieran y cambien y cambien y cambien. y Sí, borre, pues. y borre, y borre, y borre. Están aprobando ya el plan educativo al 2036. Si ese plan educativo lo convertimos en política de Estado y sabemos si va a cambiar, no en un año, Coco, no en 2 años. Eso, la educación cambia en una generación. Vamos a ver cambios en 5, 10 años, pero a largo plazo. No ser cortoplacistas. En Somos Perú, vemos al Perú como un todo, no solamente como un partido. Muy bien, Ese Fernando. plan de educación que tiene el actual gobierno y que nos recuerda el amigo de Somos Perú, es un plan que se modifica cada rato, entonces no es un plan, pues, ¿no? Y además le llaman pilotos. Yo en realidad el mejor piloto que he conocido, por todos los que hace el Estado, son los kamikazes. Esos son los mejores Yo, pilotos. el mejor piloto que he conocido yo ha sido Ok. Pity Block. Pero Porque todos ojo, los pilotos que hace el Estado acaban en eso. O sea, Exacto. son No, tubos no, de no, ensayo no. Son que no afectan. negocios, hay que Coco, decirle su nombre, son Coco, negocios. Te discúlpame. meten un montón de presupuesto y plata y ya discúlpame, está. pero Así está es, mal Consul. informando. Se llama Plan Educativo Nacional al 2021 y el Plan Educativo Nacional al 2036, ¿ya? Que puede tener sus pequeños errores y que en el camino van subsanando, pero tienen una línea, saben a dónde van a llegar. Ya. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los planes educativos? Hoy día, Plan Huascarán, ¿te acuerdas? No, Plan Bachillerato. No, Plan CAT. No, ahora tienes una línea. Pueden haber pequeños desvíos en el momento o articulaciones para poder cambiar pequeños detalles, pero saben a dónde van a llegar. Muy bien, muchachos. Ahora cada uno de ustedes, por favor, va a tomar 5 minutos o menos para que puedan agarrar y decir, pues, qué es lo que van a hacer y por qué la gente tiene que votar por ustedes. Ya, porque ya estamos casi Por favor. 45 minutos con ustedes. Ya, a ver. Bueno, Fernando, Está bien, pues, por si sí, acaso, cambie Fernando ese- Ceballos, con el número 36 por JP. Atención, JP, con el símbolo JP para este congreso, número 36. Bueno, yo quiero pedirle a la población que tomen conciencia de la labor que les toca. No le pidan al Congreso de la República, no le pidan al presidente, no le pidan a los ministros qué van a hacer por ellos. Yo le pido a la población qué vas a hacer tú por el Perú. Y lo que tiene que hacer el poblador común por el Perú es primero sentarse en su mesa, echarse en su cama o en el mejor lugar de su casa y decidir bien por quién tiene que votar. Porque si este Congreso se ha cerrado, es la demostración de que hemos elegido a los más incapaces. Y que ha habido partidos políticos que siguen poniendo a los más incapaces, a las personas menos idóneas, en sus representaciones. Y hoy día tenemos la oportunidad de cambiar el país. En este pequeño periodo que queda, tenemos que permitir que no se reorganice ninguna mafia, que no vuelva ninguno de esos congresistas ni ninguno de esos partidos que le ha hecho daño al país como el Congreso anterior. No es posible que vuelvan los congresistas que intentaron sabotear nuestra democracia. No es posible que nuestra democracia siga siendo mellada por gente inútil o que esté ligada a algún nivel de corrupción o esté comprometido con algún grupo de poder que solo sigue buscando medrar de nuestro país en contra de los intereses de nuestra población. En Juntos por el Perú estamos convencidos de que estas elecciones son trascendentales e importantes. Tenemos que atacar la corrupción de fondo y para ello tenemos propuestas claras respecto a la corrupción. No solo se va a terminar la corrupción eliminando la inmunidad parlamentaria. Tenemos que incrementar las penas para los funcionarios públicos porque no es posible que un funcionario público luego de haber cometido un delito vaya o no vaya preso o tenga penas pírricas, penas cortas, que acaba después disfrutando de fortunas grandes que ha amasado a partir de perjudicar a la gente. Necesitamos tener una política de lucha criminal en lo que es materia de anticorrupción. Necesitamos reivindicar los derechos de los trabajadores. No es posible que el trabajo en el Perú hoy día sea un trabajo precario, que haya un trabajo informal, que de 16 personas que tienen trabajo, 11 tengan un trabajo informal. No es posible que nuestros trabajadores no tengan la seguridad y salud en el trabajo. No es posible que siga muriendo gente por trabajar. No es posible que sigan nuestros niños trabajando para educarse. El Estado tiene que garantizar la educación, la salud y la seguridad en nuestro país. Ese Estado no lo está garantizando porque tenemos un marco jurídico, que es nuestra Constitución, que no le permite al Estado invertir en planes de desarrollo de educación o de salud. Tenemos que cambiarlo. Necesitamos que la salud accedan toda nuestra población, pero no haciendo salud negocios, como por ejemplo,
que el 80% de las farmacias estén concentradas en un solo grupo económico que le ha puesto precio a nuestros medicamentos y que se vendan los medicamentos más caros de Latinoamérica. Necesitamos que haya un control de precios respecto al acceso de la salud. Que vayan a comprar medicamentos con bolsa de mercado. Increíble, ¿no? Sí, necesitamos que los medicamentos estén al acceso de todos. Hoy día, este capítulo económico, como está diseñada, nuestro acceso a la salud es restrictiva. Las medicinas son muy caras y el acceso a la salud es casi imposible porque no tenemos una capacidad hospitalaria plena. El Estado tiene que invertir capacitando médicos, abriendo las universidades públicas, recepcionando más médicos. No es posible que cuando la OPS dice que debe haber un médico por cada 800 personas, en el Perú tengamos un médico por cada 7.000 personas. Eso es restricción de un derecho a la salud. Y eso se hace ampliando la oferta de profesionales en las universidades que estudien medicina. Tenemos que abrir esa oferta. Incentivando. Incentivando. Y hablando de trabajo, cuando digo que necesitamos una remuneración justa, la remuneración justa también se recae en un futuro en lo que va a ser una pensión justa. No es posible que en el sector, por ejemplo, MINSA, es el sector del Estado, del 100% de lo que es la remuneración de un trabajador común, solo el 30% sea pensionable. O sea que si una persona gana 2.000 soles de sueldo en el MINSA, solo el 30% es pensionable, solo el 600 soles se vuelven pensionables. Y con eso se va a su fondo de pensiones, con lo cual se garantiza una pensión en el futuro de 100 soles. De 200 o 100 soles en el futuro. O sea, estamos volviendo pobres y miserables a las personas más adelante en su vejez. Necesitamos que el Estado sea previsional, que piense en la salud de nuestros mayores, adultos mayores en el futuro, que las personas que han trabajado puedan gozar de un descanso bien remunerado, pensiones justas, y para eso tenemos que cambiar el sistema de pensiones. No es posible que tengamos hoy día ese sistema, y no es posible que tengamos AFPs que nos cobran 2% de comisión sin hacer nada. Sin hacer nada. Que ese 2% que nos quitan de nuestro sueldo se vaya a engordar a las financieras, a los bancos o al sistema financiero y no le signifique nada al trabajador. Eso no es justo. Necesitamos recuperar esos aspectos para nuestra población. Listo, Fernando. Muchas gracias, Fernando, con Juntos por el Perú, JP número 36. Ahora vamos con Rodolfo Martínez, el número 30 de Somos Perú. Una vez más agradecer la entrevista a Coco. En Somos Perú, nosotros queremos en un país mejor, con calidad de vida. Yo siempre he dicho, y siempre lo voy a sustentar, política es consenso, política es diálogo, no es enfrentamiento. Antes de entrar, no te puedes enfrentar. Tienes que llegar para ver los cambios que vas a realizar. No vean el logo, no vean el número, vean la persona. Las personas son las que cambiamos el mundo. Las personas comprometidas son los que hacemos lo mejor por un país. Si las personas que nos están viendo hoy día eligen bien, te vuelvo a decir, el Perú va a ser un polo de desarrollo en Sudamérica, en Latinoamérica y en el mundo. Porque las personas son las que deciden. Nosotros vamos a tener el as bajo la manga, Dios mediante, salgamos elegidos para poder hacer los cambios necesarios para que nuestro país vuelva a la senda del desarrollo, del crecimiento, con educación de calidad y una salud pública eficaz y eficiente. En estas elecciones, elija a las personas. Si te han gustado mis propuestas, búscame en redes. Yo te respondo. Yo estoy ahí constantemente en mis redes respondiendo a todo lo que me dicen. Hasta los insultos los respondo. ¿Por qué? Porque política es diálogo. A aquella persona que me insulta le digo, eso no hace nada para el desarrollo del país. Tu ira, la entiendo, pero no manejemos esto. ¿Cómo entiendes el odio de algunos? Coco, porque el tema está entre fanatismo y odio. Cuando voy a repartir mis volantes, de 10 personas, 2 me reciben y 1 me insulta. Muchas gracias. Entiendo porque soy profesor. Los entiendo, porque vienen cargados de toda esta política tradicional atrás, que lo único que ha hecho es engordarse los bolsillos y no hacer algo por nuestro país. Los entiendo, por eso no los discuto. Simplemente les digo, yo vengo a traer mis propuestas. Yo voy con un volante o un calendario. No creas que me vas a ver a mí regalando o poniendo un montón de paneles, porque las campañas políticas son de ideas, no de regalos. Y eso está cambiando y debe seguir cambiando, ¿no?
en estas elecciones, elijan bien. La decisión es de ustedes, no de Fernando, ni la mía, ni de Coco. Es de ustedes, solamente de ustedes. Muchas gracias por la entrevista, Coco. Chévere, listo, Rodolfo. Bueno, Primos, ojalá también nos hubieran prohibido a los candidatos poner paneles, porque hay candidatos de Somos Perú que tienen más de 400 paneles en Lima. El número sí? 1, 400 paneles en Lima, auditados hoy día por la OMPE. así- Deberías ver a Arbizú. ¿a quién? Arbizú. Arbizú. Sí, también. Tiene- Ahí está. Tiene do- Somos, tiene de 10 repente paneles. no tiene, yo tengo muy pocos, somos gente del pueblo. Muy bien. Por eso te hablaba de personas. Chévere. Listo, Fernando. Muchas gracias, Fernando. Por el JP con el número 36, Rodolfo Martínez con el número 30.